hemos visto en el curso para lo que son los seminarios, reagruparlos de tal manera que ya no van a ser 4 grupos A y 4 grupos B, van a pasar a ser 3-3. Entonces cada grupo que ahorita está formado por 4 o 5 van a pasar a ser 3 grupos, en realidad 6 grupos de 6 estudiantes, ¿ok? Y eso va a pasar a ser a partir de la semana 6. En esta semana que viene yo voy a publicar los nuevos grupos. ¿Por qué? Para que ya los grupos A, que les va a tocar iniciar con esta nueva secuencia, se reorganicen y comiencen a trabajar los temas. Por un lado les va a convenir, ¿no? Porque van a poder distribuirse mejor. En el lado de la exposición va a ser un poco más tranquilo, no vamos a estar tan apretados, puede haber un poco más de preguntas, de tal manera que también puedan exponer bien y su nota mejore en cuestión de calidad. ¿Okay? Ahora, y también el hecho de que sean 6, eso quiere decir que en el momento de sortear va a haber menos probabilidades que menos poco, ¿cierto? Entonces vamos a ser equitativo, obviamente, ¿okay? Pero la idea es, por el tiempo, vamos a hacer todos los grupos en general del curso, los vamos a organizar a partir de la semana 6. Vamos a publicar con antecedencia, así como los temas que van a exponer, porque obviamente ya no van a ser 4 temas a desarrollar, sino nos hemos reunido para poder mejorar esa parte de seminarios. ¿Okay? Ustedes trabajan conmigo la parte de seminario de teoría, pero yo tengo varios grupos en donde yo no llevo teoría con ellos. Entonces, es un poco, y son horarios separados. Entonces, es un poco la correría de poder llegar a la sala, entonces el tiempo se siente mucho mejor. ¿Preguntas? Disculpe, no entendí bien. Los grupos solo van a ser de 6. Por orden de lista. La nueva lista va a ser publicada en el transcurso de esta semana, de tal manera que ya los nuevos grupos A de 6 integrantes y los nuevos grupos B sepan con qué van a trabajar. En lugar de 4 va a ser corrida la lista, de tal manera que en 3. Sí. Pero para el seminario de la próxima semana los grupos se mantienen. Se mantiene, sí, por eso no es inmediato. Lo voy a publicar esta semana y todavía tenemos seminario de A y D en estas condiciones con 4 y después en la semana 6 recién comenzamos con los nuevos grupos para que se organice bien, ¿ok? Con tiempo. Bien, entonces, bueno, a partir de ahora, chicos, vamos a comenzar a hablar de mi parte favorita, que es lo mecánico, la parte inmunológica. Vamos a recordar y aplicar aquello que sabemos ya de los microorganismos para poder reconocerlos como agentes externos. ¿No es cierto? Entonces, si ya comenzamos a hablar de la respuesta inmune, ¿quién me podría decir qué piensa que es la función del sistema inmunológico? En una palabra. Protección, defensa. Rechazar cuerpos extraños. Reconocer todo lo que es extraño. ¿No es cierto? Entonces, esas son las funciones. Si hablamos en una palabra, defensa, protección, y podemos entonces concluir que el sistema inmunológico tiene como principal función reconocer aquello que es extraño. Por ello es que el sistema inmunológico de alguna manera tiene estas células, tiene células sí, con receptores que reconocen aquello que es extraño, ¿no? Ya hemos mencionado que tiene una bacteria, ¿qué características tiene? La cápsula. ¿Nosotros tenemos cápsula en nuestras células? No. ¿Qué más? Pared celular. Pared celular. ¿Qué composición tiene su pared celular? Peptidoglicano. Ácido lipoteicólico. LPS. Van a recordar todo esto cuando hablemos de los receptores que van a reconocer esos componentes justamente, ¿no? Como aquello que no es propio de nosotros. Y esa va a ser la diferencia. ¿Okay? Entonces, ¿qué tiene un virus? Vimos la vez pasada. ARN o ADN. ARN y ADN. Generalmente su DNA de ellos es un DNA con una secuencia ventilada, diferente a nuestra secuencia de nuestro DNA. Es por ello, y su RNA también, es por ello que los receptores reconocen ese tipo de alteración, porque no es nuestra. ¿Okay? Esas diferencias sutiles, importantísimas. ¿Qué más puede tener, por ejemplo, un hongo? Forma estructuras tipo hifas, y de aquí hablamos, ¿no? Los micelios. ¿Qué más? Su composición. ¿Ah?
La quitina. Muy bien. ¿Qué más? A ver, ¿quiénes me van a exponer de dermatofitos? También hay hongos con Forma esporas. ¿Ah? También hay hongos con cápsula. También hay hongos encapsulados. Muy bien. ¿Cuál es el ejemplo de hongo encapsulado? El Cryptococcus neoforme. Cryptococcus neoformes. En el laboratorio también lo han visto, ¿no es cierto? Entonces ya apoya lo que ven en teoría. ¿Qué más? ¿Qué puede tener un honguito? En su estructura, en su pared celular, aparte de la actina. ¿Ah? En la melanina tiene nuestras células. ¿Ah? No tiene los betaglucanos, no tiene el liporaminomanano. Exactamente. Eso va a reconocer los receptores que tenemos nosotros. Y al reconocerlo como extraño, ¿Por qué ese tampoco no tenía tipo de tiene. Ajá. Y tiene una alta característica de qué? ¿Por qué se dice en caso de Helicobacterium que tiene? Es alcohol no resistente. Ácido alcohol resistente. Ácido alcohol resistente. Pero, y esto obviamente, eso es como lo denominamos, pero ¿por qué? ¿Por qué le decimos que, ese nombre? ¿Qué tiene? Si es ácido alcohol resistente. No. Ácido micólico, chicos. Ácido micólico, está en un 70% si parece celular. Recuerden que por eso es que no se le puede teñir con la tinción de grano. Sino con Nielsen. Sil Nielsen. Nielsen. Escríbanlo bien, ¿ah? Porque si no, ¿quién es el señor laboratorio? ¿El doctor Segovia? ¿El profesor Elfer? ¿El profesor Yesenia? Ah, los dos son microbiólogos. Entonces, la escritura es importante. Sil Nielsen. Me imagino que durante la clase me han dicho y así se escribe, chicos, me habrán dicho. Bien. Entonces, el día de hoy justamente vamos a ver ustedes, ¿no? Cuáles son los componentes que forman parte de la respuesta inmune, cuáles son las diferencias en los mecanismos. Si llegamos, espero que sí lleguemos, a hablar de proceso inflamatorio, qué implica un proceso inflamatorio, pero aquí básicamente vamos a comenzar a hablar de las líneas de defensa. Esto es el contenido de la clase de hoy, bastante corto. Estos son nuestros microorganismos, ¿no? Ya más o menos tenemos una idea. Esta primera diapositiva, chicos, es muy interesante, lamentablemente no da tiempo porque yo siempre que podía me daba toda, ¿no? Les explicaba la historia de la inmunología para que tengan una idea. Que lamentablemente no me da ese tiempo, pero solamente resaltar, denle una mirada. Aquí, por ejemplo, se habla de los primeros experimentos, ¿no? En donde, por ejemplo, se inmunizaba con bacterias como Vibrio cholera aquarius. Y después se veía que en el suelo de estos animalitos había ciertas sustancias, ¿no? Sustancias que destruían bacterias, lisis de bacterias. Los primeros descubrimientos de las bacteriólisis. Y justamente aquí estamos hablando de aquello que está en el suero, ¿no? Que puede lisar, que puede ser proteínas como el sistema de complemento, ¿no? O también los anticuerpos, ¿ok? Para que tengan una idea, cómo fue descubierto eso en la historia. También, ¿no? Se habla de las primeras inmunizaciones. Esto de aquí, esta partecita aquí de James Gibbs, una historia muy interesante, que la vamos a hablar un poquito más a detalle cuando tengamos clase de vacunas, ¿no? Básicamente, cómo se hizo las primeras inmunizaciones y de dónde viene el nombre de vacunación, de vacunas, ¿no? ¿Alguien tiene una idea? ¿De vaca? De vacas. Porque la primera inmunización justamente fue haciendo uso de el virus de la viruela bovina. O sea, se utilizó un virus de tipo, de una cepa que infecta a animales, la variante que infecta a animales, para inmunizar al ser humano. ¿Okay? Y se vio que después de esas primeras inmunizaciones, utilizando esas variantes, ¿no? Se conseguía una protección. De tal manera que cuando el ser humano se enfrentaba a la variante del virus de la viruela que afectaba a los humanos y que llevaba a la muerte, estaban protegidos. Es un principio muy semejante a la vacuna del BCG que tenemos hoy en día. ¿Alguien sabe qué es la vacuna del BCG?
para tuberculosis. ¿Qué más? ¿Alguien sabe un poquito más? Es una vacuna importante que se hace justamente contra lo que es la tuberculosis, pero la tuberculosis extrapulmonar, que son las formas más graves. La tuberculosis miliar, la tuberculosis que llega al cerebro, también de la columna, la vértebra, y es vital. ¿Okay? Pero el detalle está en que ¿cuál es la bacteria? Mycobacterium tuberculosis. Esa es la que afecta al humano. Pero el BCG no es hecho con Mycobacterium tuberculosis. ¿Alguien tiene una idea cuál es la cepa que se utiliza? Mycobacterium bovis. Significa que infecta a ¿quiénes? Al ganado bovino. Entonces, esa cepa es la que se modifica de alguna manera, se le deja media tontita y se hace para hacer las vacunas, se utiliza para hacer las vacunas. Y con esa es la vacuna de BCG, Bacilo palmipiri, ¿okay? Una vacuna de una bacteria atenuada que protege contra la tuberculosis, pero la variante es extrapulmonar. ¿Por qué? Solamente protege contra esas variantes, ¿no? Y no contra las pulmonares, porque recordarán que estamos en un país endémico. Son variantes más letales que en niños es importante. Bien, entonces aquí bien, entonces aquí las definiciones que hemos estado conversando un poquito, ¿no? Que ustedes mismos lo han proporcionado, reconocimiento, identificar lo no propio, destruirlo, esa es una de las cuestiones del sistema inmunológico. ¿Okay? Entonces, para hablar, esta diapositiva resume todo lo que es el sistema inmune, en todo caso, a grandes rasgos. ¿Okay? Hablamos de 3 líneas de defensa. ¿Okay? El día de hoy vamos a hablar de la primera y la segunda, y la próxima semana entramos de lleno a la tercera línea de defensa. Entonces, ¿qué vemos aquí en la primera línea de defensa? La primera y la segunda son considerados como respuesta inmune innata. Y la tercera, adaptativa, o adquirir en algunos casos, ¿no? Justamente porque requiere un tiempo para adaptarse o para adquirirse. Y es más específico. Y es más específico, son de las características. Entonces, cuando hablamos de la tercera, ¿no? Estamos hablando de memoria. Generalmente. En la primera línea vemos básicamente lo que conocemos como barreras, ¿no? Barreras físicas, barreras químicas, barreras inmunológicas. Si hablamos de físicas, bueno, el epitelio, la estructura integral de un tejido, ¿no? Con todas sus características, por ejemplo, si es un epitelio ciliado, un epitelio de revestimiento, un epitelio que contiene células que producen moco, toda esa estructura integral es mi primera línea de defensa. Cuando hay alteración, por ejemplo, aquí, un corte, ya al haber esa alteración yo tengo un proceso inflamatorio y aquí puede haber una infección. ¿Ok? Entonces, ¿y quién puede ser? La misma bacteria que tenemos aquí en la piel, la microbiota, de primera instancia, ¿no? Después estamos hablando aquí mecanismos químicos. Químicos, todas nuestras secreciones, pues. El sudor, las lágrimas, el cerumen aquí del oído, el moco, ¿no? Entonces, el sebo, todos, secreciones, que contienen, ¿qué? Justamente, componentes enzimáticos. Componentes enzimáticos, el hecho de que tengamos un pH ácido es importante porque inhibe el crecimiento bacteriano. Entonces, sustancias ácidas, aquí están defensinas o péptidos antibacterianos. Justamente, péptidos, componentes, moléculas pequeñas, ¿no? De proteínas, en la unidad básica, los péptidos, ¿no? Que pueden ser producidas, miren, por las mismas estructuras celulares. El mismo epitelio puede producir estos péptidos. ¿Para qué? Para defenderse como una parte basal. ¿Quién más puede producir péptidos antimicrobianos? Nuestros amigos de la microbiota. Por eso son muy importantes, por eso también en el seminario de la semana pasada hablaron, ¿no? Que la microbiota contribuye a un mecanismo de defensa. Claro que sí, porque produciendo lo que son péptidos antimicrobianos, estas sustancias mantienen controlado el crecimiento del vecino o de cualquier microorganismo patógeno.
Hay muchos estudios que están reflejando eso como para destacar la importancia de la microbiota hoy en día. ¿Ok? Entonces, esta microbiota aquí ya justo fue motivo de seminario, tenemos una idea clara, ¿no? Que es importante porque también ayuda a procesos metabólicos, estimula el sistema inmunológico. ¿De quiénes son los antígenos que les son presentados aquí a los linfocitos? De ellos. De una E. coli comensal que está en nuestro estómago, las células presentadoras de antígenos, que justamente lo que vamos a hablar hoy día, como los macrófagos o las dendríticas. Los linfocitos B también son células presentadoras de antígeno, pero ellos son de tercera línea. ¿Okay? Pero sí, son los profesionales, ¿no? Los linfocitos B. ¿Okay? Entonces, ellos presentan antígenos de la propia flora para estimular el sistema inmune. Y al estimularlo se generan anticuerpos naturales como la inmunoglobulina A, muy importante, y eso lo vamos a hablar cuando vemos aquí en la tercera línea, porque está presente en todas las secreciones, en el moco. ¿Y cuál es la importancia? Neutralizar justamente el acceso, ¿no?, de todos estos agentes extraños a aquellas células que ellos quieren invadir. Ellos van a bloquearle el paso. Por eso es que se dice neutralizar. De verdad que es una clara diferencia de afuera del frío que hace cuando entras al edificio. O sea, estaba pensando, llevo una casaca y cuando entré aquí estaba... Eso es malo para todas las personas. En fin, entonces, eso para hablar de una primera línea. Pues vamos a ir entrando un poquito más en detalles. Y recordar que cuando hablemos de todos los sistemas, ¿no?, sistema respiratorio, gastrointestinal, sistema de la piel, sistema del tracto urinario, vamos siempre a recordar estas tres líneas, siempre, en el contexto del tejido que estamos observando en el juicio. ¿Okay? Porque de eso dependen los mecanismos de defensa, y cuando hay alguna deficiencia en el pacientito, alguna alteración, también esto se ve alterado, ¿no? Por ejemplo, un paciente que fuma, un paciente que consume drogas, su epitelio ciliado, que tiene de revestimiento de las fosas nasales, ¿no?, de la parte de aquí, ya está alterado, entonces es más susceptible a infecciones. Esa es la manera que estamos asociando, que vamos a asociar cada tipo de infección. ¿Ok? Entonces, en la segunda línea ya vemos células. Células, ¿no?, de origen mieloide que tienen receptores que reconocen. Exacto, justamente los receptores tipo TOP, que en general pertenecen a los famosos PRR, receptores de patrones de reconocimiento. Esas son las siglas, PRR, ¿no es cierto? Y dentro de ese grupo tenemos a los NOTs y tenemos a los TOP. ¿Ah? No, receptores tipo Scavenger, sí, son receptores de patrones de reconocimiento de barrido. Reconocen todo aquello que tiene que ser eliminado, ¿no?, porque ya murió, ya no sirve más. Entonces, sí, aquí tenemos, ¿no?, justamente estas células tienen esos receptores. Una célula, un macrófago, ¿no?, un neutrófilo, están aquí. Tenemos aquí, en general, estas son células fagocíticas, ¿no? Y si hablamos de aquí sistema de complemento, ¿quién es el sistema de complemento? Proteínas. Sistema de complemento, proteínas. Proteínas solubles, ¿no es cierto? Y aquí, exactamente, y que en realidad son importantes porque ellos todo el tiempo van a tener una actividad, y cuando encuentran un agente extraño, ¿no?, esta actividad de ellos se incrementa y ayuda justamente a la ¿cuál? A la opsonización. Justamente ellos forman fragmentos que son opsoninas, ¿no?, y que aumentan la fagocitosis y aumentan la quimiotaxis, es decir, la atracción de otros tipos celulares al foco del problema, ¿no?, al foco inflamatorio. ¿Ok? Entonces, eso es parte de nuestra segunda línea. Y aquí tenemos, por ejemplo, cuando hablamos de virus, esto generalmente cuando hablamos, bueno, en realidad, de la mayoría de microorganismos, pero aquí nos resalta, por ejemplo, qué sucede cuando hay un virus. Cuando hay un virus, sí. Es que creo que si
no me equivoco, las células natural killer no atacan a bacterias, solo atacaban a células infectadas, células tumorales, no atacaban a bacterias. Cuando hablamos de otros tipos de células, y en realidad aquí no son de tipo mieloide, sino estas leptilas NK son primas hermanas de los linfocitos, tienen un mismo progenitor. Pero ¿por qué están dentro de la innata? Porque actúan rápidamente. ¿Okay? Su reconocimiento es rápido, no hay modificaciones, no hay recombinación somática, no. Ellos reconocen aquello que es extraño y lo eliminan. Entonces, ¿cómo lo reconocen? Justamente reconocen, aquí está relacionada la respuesta contra virus, porque reconocen la expresión de antígenos extraños que les son presentados, justamente por una molécula que es el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1. Entonces, normalmente nuestras células, con excepción de los eritrocitos, presentan esta molécula con nuestros antígenos propios. Entonces, allí es cuando la natural killer, ¿no? Al engancharse, porque tiene moléculas que se unen a ese MHC de tipo 1 con el antígeno propio, reconoce que está la célula sana, se desafoga. Pero cuando reconoce que ese antígeno es diferente, no es de nosotros, allí es que se activa y lo elimina. ¿Okay? Y libera justamente componentes como perforinas, granzimas, que como su nombre lo dice, hace poritos en la célula infectada, ¿no? O en la célula alterada, porque también es importante para la respuesta inmune frente a tumores. Recordarán que cuando hablamos de células cancerígenas, los antígenos que expresan estas células ya no son nuestros, ya han sido alterados. También activa la vía de las tapanzas, ¿no? Para la respuesta de las células. Las natural killer. Las natural killer sí está asociado a activación de caspases por reconocimiento de moléculas. Entonces, aquí lo que hace, le hace poritos a las células, ¿no? Libera estos componentes que son las granzimas y las células son lisadas, con virus y todo ahí, la célula alterada. ¿Ok? Entonces, esto es parte de la innata. Y en la tercera línea, bueno, hablamos de los linfocitos. Aquí, en este grafiquito, vemos básicamente la respuesta inmune en términos de tiempo, ¿no? Mientras que en la innata es horas de respuesta. ¿Cómo? En la adaptativa ya toma días. Y vamos a ver la próxima clase por qué, ¿no? Porque cuando hablaban de las vacunas, entrábamos al vacunatorio, éramos inmunizados, teníamos que esperar en una primera inmunización 14 días para poder decir, ya tienes anticuerpos protectores, ¿no? No era que yo salgo del vacunatorio y ya estoy protegido, no era así que funcionaba. ¿Ok? Requiere un tiempo. Entonces vamos a ver todo el proceso que requiere justamente para que se formen aquellos anticuerpos específicos de alta afinidad. Entonces, es la adaptativa. Y aquí arribita, en este cuadrito, para que lo tomen en cuenta, ¿no? Está básicamente las diferencias entre una y otra, ¿no? En términos de especificidad, la innata no, ya sabemos que reconoce patrones que se repiten, flagelina y los flagelos de todas las bacterias que tienen flagelos, ¿no? RNA viral en todos los virus que tienen, ¿no? El DNA de los virus, el beta-glucano de todos los honguitos que tienen, no me dice quién es, pero reconoce que no es nuestro y ya, se reconoce patrones que se repiten en las especies, ¿ok? Y aquí sí, específico. En diversidad, obviamente la innata es limitada a nivel de la línea germinal, pero en el caso de la adaptativa contiene genes de recombinación somática. Es una parte muy interesante porque pensemos que nosotros desde que nacemos, y si vivimos 100 años, 104 años, hoy en día hay personas longevas, ¿no? 114, 110 años, todos los microorganismos, patógenos o componentes, ¿no? También el que se ha encontrado esta persona a lo largo de toda su vida, su sistema inmune lo va a recordar. Imagínense el tamaño de ese genoma, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene recombinación somática. ¿Ok? Entonces esos genes son muy importantes, solamente los tienen los receptores de las células linfocíticas, B y T. Y la memoria, aquí no recuerdo, aquí cada vez que reaccione un macrófago o un neutrófilo con el mismo microorganismo, va a ser la misma reacción todo el tiempo. Aquí no, aquí sí se va a acordar de él y su reacción va a ser más rápida. Ya te pongo
bilirubino rojo, ¿no? Aquí, falta de reactividad a uno mismo. Sabemos que en la adaptativa hay algunas alteraciones que se generan enfermedades autoinmunes, ¿no? Y en cuanto a componentes, barreras celulares químicas, el epitelio, la estructura de las barreras, y aquí son los linfocíticos, proteínas, aquí tenemos complemento en la innata y anticuerpos en la adaptativa, y células, ¿qué células están involucradas aquí? Aquí están los linfocitos historínicos naturales, que son las natural killer, pero también están, ¿no? Las, ¿cómo? Sí, ahí está, pero no, de células, ¿no? Están aquí las ILCs, ¿no? Las células linfoides innatas, que también son linfocitos, pero que, así como las natural killer, actúan en la innata. De eso vamos a hablar mucho más cuando hablemos de respuesta inmune en las mucosas, porque es ahí donde están las células linfoides innatas, las ILCs. Entonces vamos a empezar a observar cada uno de ellos, ¿no? En las barreras naturales, aquí lo vemos por colores, ¿no? Todo lo que es rojo es físico, químicos, defensinas, ácidos, secreciones, como se estaba comentando, y la flora, ¿no? Los cultivos biológicos. Aquí un ejemplo en términos de estos componentes, ¿no? Por un lado tenemos secreciones, sudor, ácidos grasos, ¿no? Producidos por las glándulas sebáceas, que contienen justamente componentes enzimáticos que inhiben el crecimiento de bacterias, ¿no? Tenemos también la parte de la estructura, la barrera física, los cilios, mecanismos de descamación. Por aquí tenemos, ¿no? La flora intestinal, y aquí tenemos el caso de secreciones como el moco, que tiene varias funciones, ¿no? Fisiológicas y de equilibrio. Resistencia a la colonización bacteriana, porque hay un aumento de la producción de moco por las células caliciformes, o también conocidas como goblet cell, que de repente por ahí lo han leído así, ¿no? Que son las productoras de moco, son estimuladas por citocinas, esto vamos a ver ahorita justamente como la interleucina 22, para que incremente la producción de moco, y con esto contiene estos componentes enzimáticos que ayudan a degradar a los microorganismos, ¿no? Con potencial. ¿Okay? También creando una barrera, porque es importantísimo. Pensemos, por ejemplo, en un helminto, ¿no? ¿Ustedes ven un pedacito? Okay. Entonces, un helminto intestinal, ¿no? El helminto intestinal justamente libera componentes tóxicos que van a destruir el epitelio intestinal. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el mecanismo de la respuesta inmune? Aquí son generados cierto tipo de células de tipo T, ¿no? Que van a comenzar a producir citocinas, y con esto los TH2. Entonces, una interleucina 4, ¿no? Que van a terminar estimulando la producción de moco por parte de las células caliciformes. Entonces, ese epitelio que estaba en contacto directo con el helminto va a comenzar a incrementar esta secreción de moco, ¿no? Y piensen como que un río, una laguna, entonces ese helminto ya no va a tener contacto directo, va a estar como una vega, evitando justamente la destrucción del mecanismo protector importante, ¿no? Y si hablamos en cuadros de infecciones respiratorias, importantísimo también, porque retiene, ¿no? a las bacterias, a los microorganismos que quieren entrar en contacto, ¿no? Con las células del tracto respiratorio, y dificultarle de esta manera el acceso al epitelio para infectarlos, ¿okay? Algo natural, ¿no? Aquí vemos en general la estructura del epitelio, ¿no? Nuestra piel. Sabemos que tiene varias capas, ustedes lo saben mejor que yo por todos los cursos que llevan. Entonces, sabemos que tiene varios estratos, ¿no? La epidermis. Entonces, aquí tenemos estrato córneo, básicamente tejido muerto, los corneocitos, ¿no? Importante mecanismo de defensa, claro que sí, porque esta estructura, el grosor de esta estructura de estrato córneo de células muertas, nos protege contra la exposición al sol, contra los golpes, ¿no? Cuando es un proceso de descamación importante para la regeneración del epitelio. Entonces, ¿cómo pensamos que un tejido muerto puede proteger? Generalmente el grosor de esta estructura del estrato córneo es mayor en estas partes de nuestra piel que tienen mayor exposición. ¿Okay? Justamente porque nos protege contra el frío, el calor.
Y si vamos viendo más abajo, tenemos a los queratinocitos productores de citocinas inflamatorias cuando hay daño, ¿no? Los queratinocitos que están juntos con células de la segunda línea como las células de Langerhans. Que son dendríticas, ¿no? Las dendríticas con sus dendritos, ¿no? Que en todo caso ellas están aquí listas, prontas para poder encontrar cualquier agente que está queriendo entrar por acá y hacer la presentación. ¿Ok? Entonces, eso para que tengamos idea, a grandes rasgos, cuando hablemos de infecciones en la piel, tenemos que tomar en cuenta esto y lo vamos a ver, ¿no? Cada uno de ellos que es importante para protegernos y cómo cuando hay una alteración, ¿no? Como por ejemplo, algunos tipos de enfermedades, algunos pacientitos, en lugar de que estas células normalmente produzcan los vehículos antimicrobianos para protegernos, disminuyen. Entonces, esos pacientes son más susceptibles a infecciones en piel, ¿no? Esas alteraciones. Aquí están las barreras químicas, justamente todas las secreciones. Y vamos a entrar a ver la segunda línea. En esta segunda línea vamos a comenzar a hablar de las proteínas plasmáticas, ¿no? Dentro de todo aquello que circule en el plasma, podemos tomar en cuenta, como es aquí, sistema de control, ¿no es cierto? Que tiene varias funciones, no solamente la destrucción directa de un agente extraño, ni varios, ¿no? Durante toda esa cascada de señalización, una cascada enzimática, ¿no? Y los interferones aquí como ejemplos de citocinas, varias citocinas. Todos esos parte de la segunda línea como proteínas plasmáticas. En este caso nos habla de interferones, está relacionado más a los interferones de tipo 1, ¿no? Es justamente lo que está relacionado a defensa contra virus, ¿no? Entonces, aquí, los interferones de tipo 1, alfa, beta, generan lo que se conoce como un estado antiviral. Una vez que una célula, vamos a suponer un queratinocito, es infectado por una célula, por un virus, ¿no? Aquí se sensibiliza y activa factores de transcripción que resultan en la producción de estos interferones. Al liberar los interferones, estos son captados por otras células que todavía no han sido infectadas, pero que al captar este interferón que ha liberado a la célula que sí ha sido infectada, ya saben que van a ser infectadas por un virus. Entonces, ¿qué hacen? Se preparan. Eso es lo que se conoce como el estado antiviral. Es un mecanismo muy importante de defensa contra virus. Ahora, ¿qué sucede? Hay muchos virus que se escapan, tienen un mecanismo de escape a la creación de ese estado antiviral. Uno de ellos es el virus de SARS-CoV-2. Eso lo vamos a ver también más adelante. Entonces, ¿qué es lo que hace el virus de SARS-CoV-2? Libera componentes que retrasan la producción de interferón por las células que han infectado. Entonces, al retrasarlo, el virus continúa el proceso de infección y las células no han sido notificadas que viene un virus. Entonces, ellas son infectadas, son destruidas y así va. Entonces, para cuando se genera la producción de interferón ya ha habido daño a nivel celular. ¿Ok? Entonces, un importante mecanismo de defensa, muchos virus, ¿no? Los que generan, ¿no? Infecciones un poco más graves, que son más agresivos, inhiben ese estado antiviral o lo retrasan y con ello consiguen generar un mayor incremento. Tenemos que tomar en cuenta que los microorganismos, virus, bacterias, hongos, ellos quieren sobrevivir en el medio donde están. Entonces ellos van a crear ciertos mecanismos para poder llegar a ese objetivo, ¿no? Entonces, y bueno, esa es la idea del estado antiviral. Esa parte es muy interesante de cómo muchos virus generan esa alteración. Uno de ellos, ¿no? Que fue descrito los coronavirus, el virus de SARS-CoV. Ok, entonces, en el sistema de complemento, ¿cuántas vías tiene? 3 vías, muy bien. ¿Cuáles son? Clásica, alternativa y lectivas, ¿no? Entonces, de ellas hay que tomar en cuenta que hay diversos tipos de moléculas, ¿okay? Entonces, ahora, hay una de ellas que no es tan innata. ¿Cuál sería? No es tan innata, es la alternativa, ¿no? La clásica. Porque la clásica es dependiente de antígenos. Entonces, Antígeno. Porque utilizan tu cuerpo. La clásica porque utiliza perdón, la anticuerpos. clásica es dependiente de anticuerpos. Cuando utiliza anticuerpos ya no es tan innata, pues.
porque el anticuerpo que necesita es de tipo IgM, IgG, entonces ya conecta la adaptativa con un mecanismo de la defensa. ¿Okay? Entonces, en cuanto que la alternativa y la de las lectinas no requiere presencia de anticuerpos y está relacionado a los componentes del microorganismo, ¿okay? Como algo extraño. Entonces, conjunto de proteínas circulantes, aquí tenemos las tres vías. Hay algunos puntos en común en ellas tres, que es lo que más o menos vamos a resaltar, que al inicio, al reconocer que hay algo extraño, ¿no? Primero hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, moléculas como la proteína C3, ¿no? La C3, todo el tiempo se hidroliza, así no haya microorganismos, todo el tiempo se va a hidrolizar. Pero el ritmo es lento, progresivo. ¿Okay? Entonces se degrada en estos dos componentes C3A y C3B. Cuando no encuentra microorganismo, el C3B se degrada de nuevo y no pasó nada, es eliminado, el C3A también, y no hubo problemas. ¿Cuándo se agiliza este proceso? ¿Cuándo se incrementa el consumo del C3B? Cuando se encuentra algo extraño. Cuando se encuentra algo extraño, que se hidroliza, ¿no? El fragmento C3, el C3B, el C3A. El C3A tiene acción quimiotáctica, promueve inflamación, incrementa inflamación, quiere decir que llama a todas las células diciéndoles, vengan aquí que hay un problema. Tiene acción quimiotáctica. ¿Okay? Ahora, en cuanto al C3B, se va a depositar en la superficie de aquello que reconoce como extraño y lo va a señalizar. De nuevo, piensen en su texto de libros que han impreso, no pasa que ustedes no imprimen nada, ¿no? Que todo lo leen en el tablet, pero si tienen un artículo impreso que quieren leer, ¿no van a usar resaltadores de colores? ¿No? Entonces, estos componentes, estos fragmentos, se conocen con el nombre de opsoninas. Eso quiere decir que hacen la función de opsonizar, ¿no? Todo está relacionado. ¿Qué quiere decir eso? Que van a resaltar la presencia de aquello que es extraño. ¿A quién lo resaltan? Al sistema inmune, a células fagocíticas como el macrófago o el leptón, que tienen moléculas receptoras que van a reconocer este fragmento y al toque dentro de todo va a resaltar y lo va a fagocitar. Entonces, los fragmentos, el sistema de complemento, una de sus funciones importantes es opsonizar para promover fagocitosis. ¿Okay? Por lo tanto, elimina rápidamente aquel agente extraño. Y eso es por un lado, ¿no? Y por otro, una de las partes comunes que tienen las tres vías es la formación. Sí, la convertasa C5, todas tienen una convertasa con diferentes moléculas y una C3 convertasa con diferentes moléculas, pero uno de los puntos importantes es el culmine, la formación del MAP, el complejo de ataque de membranas. ¿Okay? Como ven aquí, hace un poro, ¿okay? Pero no piensen que es un poro el que va a matar a la célula. Múltiples. Entonces piensen en una bacteria 3D, toda llena de poritos. Obviamente eso provoca lisis, ¿no? Aquí tenemos rápidamente solamente la vía alternativa, ¿okay? Como ejemplo. Entonces, tenemos aquí que el C3 se cliva de una forma espontánea todo el tiempo, como les mencioné, al no encontrar nada, se inactiva, no tiene nada. Entonces, pero cuando encuentra un agente extraño, algo extraño, ahí comienza a depositarse. Y se van acumulando los fragmentos, ¿no es cierto? Entonces, en este caso tenemos una C3B, que hay factores solubles que van a ayudar a continuar hidrolizando, y tenemos un C3BBB, y aquí tenemos en la vía alternativa lo que se conoce como la C3 convertasa. Aquí, cuando se van uniendo las proteínas, ustedes saben, ¿no? Hacen de acción enzimática, tienen acción enzimática. Entonces, esta C3 convertasa, ¿qué es lo que va a hacer? Va a clivar con mayor rapidez, en mayor cantidad, el C3 que circula. Entonces, ese ritmo lento, cansado, ya no existe más. Va a comenzar a degradar como loca la C3. Por eso es que un importante indicador de un proceso inflamatorio es cuando ustedes solicitan al laboratorio que se le haga el dosaje de C3.
Si este C3 está disminuido, a ustedes rápidamente les va a decir que su paciente tiene un proceso inflamatorio. No les dice qué tiene, de eso van a tener que hacer otras pruebas, pero les dice que algo hay para que ustedes continúen investigando. ¿Ok? O es eso, o su paciente es deficiente de C3. O uno u otro. ¿Ok? Porque también eso puede suceder. Hay pacientes, y eso es uno de los temas de seminario de la próxima semana, hay ciertas enfermedades asociadas a alteraciones en el sistema de complemento. Cada una de estas moléculas. Hay pacientes que tienen deficiencias. ¿Okay? Entonces, o son susceptibles a muchas infecciones, es un importante indicador, ¿no? Entonces hay que hacerles estudios a nivel genético, ¿ok? A nivel funcional. Entonces, pero si hay un proceso infeccioso, claro que ustedes están mirando ahí, le hacen un dosaje de C3 en el suero y ya tienen un importante indicador de que hay un proceso inflamatorio, ¿ok? Como parte de su estudio para su diagnóstico. Entonces, aquí tiene la C3 convertasa, entonces aquí va, como les dije, consumir como loca C3 y degradarlo como loca, y todo esto se va a comenzar a depositar en la superficie del microorganismo, ¿no? Y esto es aquí, llega a formarse, ¿no? Esta C3 convertasa se convierte en C5 convertasa cuando la molécula C5, que también circula, ¿no? Se encuentra aquí, se asocia y se va a activar también. Entonces tenemos aquí la C5 convertasa de la vía alternativa, porque la vía clásica y la vía alternativa son otras moléculas, ojo, es C4 y C2, ya no hay C3 y C5, entonces tienen que tener cuidado, de repente por ahí ven, ¿no? Pero esos números son diferentes de lo que la profesora dijo, es porque son vías diferentes, ¿ok? Pero la función es la misma. Ahora, aquí tenemos, cuando tenemos la C5 convertasa, se degrada a C5 y después viene otro componente de complemento, C6 se acopla, C7 se acopla, C7 ya su estructura y C8 es transmembranal porque ya le da la estabilidad en la membrana, ¿no? O en la pared del microorganismo, y después vienen múltiples moléculas C9 y forma el poro. Y aquí sí es como lo vemos, ¿ve? Varios poros en la superficie del microorganismo, y este muere por lisis isotrópica. ¿Ok? Ahora, hay una parte aquí que se me estaba pasando, el C3, el C3A, el C5A también son importantes porque ayudan a activar células de la respuesta inmunitaria como los mastocitos, y estos tienen gránulos preformados en su interior, células granulares, ¿no? Que tienen un alto contenido de histamina, que son aminas vasodilatadoras, promoviendo de esta manera el proceso inflamatorio. ¿Okay? ¿Para qué? Para que las células que van por el torrente sanguíneo consigan extravasar, pasar del torrente sanguíneo al tejido, ¿no? Tiene que haber vasodilatación porque si no, no pasa nada, ¿no? Nada pasa al tejido, y eso es promovido justamente por esas aminas vasodilatadoras. Obviamente, si hablamos de un sistema que genera moléculas, tiene que haber receptores de reconocimiento de esas moléculas, así como moléculas reguladoras, porque un sistema de complemento de este tipo, que es capaz de lisar y destruir, formando complejos de taques de membrana, poros en las células, tiene que ser controlado de que no sea realizado en nuestras propias células. Imagínense, nuestros eritrocitos se le forme MAC encima de ellos y lisa todas las hemácias. ¿Ok? Entonces, estos receptores de complemento, ¿ok? Como hay varios, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, aquí el CR1, se liga a moléculas como el C3b, el C4b, en la vía clásica, ¿no? De las lectinas. ¿Y qué es lo que va a hacer? Bloquea la formación de la C3 convertasa. Se bloquea la C3 convertasa y ya no hay formación de MAC, ¿no? ¿Y dónde está ese CR1? Importante saberlo, por ejemplo, eritrocitos o las propias células que tenemos nuestras. ¿Para qué? Para que nuestras células no sean degradadas. Es una molécula receptora, pero también muchas de ellas son reguladoras del sistema de complemento. ¿Okay? Tenemos otro ejemplo muy bonito que siempre lo vamos a mencionar, el CR2. El CR2, o también conocido como CD21, forma parte del complejo de reconocimiento de las células B. ¿Okay? Parte característica de las células B. ¿Okay? Y se liga, por ejemplo, un C3D, C3DG,
tenemos otros que son integrinas y aquí miren otros receptores que van a reconocer justamente los fragmentos quimiotácticos C3A, C4A y C5A. ¿Justamente para qué? Porque al captar esa molécula en su receptor se activa la célula y sabe que hay un problema, ¿no? En el caso de la C5, que uniéndose al receptor de C5 en un mastocito o en un basófilo, que ambos tienen histamina, van a degranular. Entonces, promoviendo vasodilatación, ayudando al proceso inflamatorio. ¿Ok? Y como mencionamos, también hay reguladores, ¿no? Entonces, estos reguladores, moléculas de reguladoras, pueden estar en la superficie, como es el caso del CR1 que acabamos de ver, ¿no? En este caso, el CR1 es también conocido como C4BBP, porque está en la vía clásica. ¿Okay? Son las moléculas, no es C3BBP, es C4BBP o CR1. Y hay otros que son factores solubles, que se van a ir acoplando para inhibir la formación de C3 convertasa, C5 convertasa o del propio MAC. ¿Por qué? Porque en este momento regula, impide que esto se forme en nuestras células. ¿Okay? Entonces tenemos aquí el factor H, el DAPI, proteína S, ¿no? En este caso el HRF, y aquí tenemos otros diversos que son más o menos, aquí está el MSP o el CR1, CR3, el factor I, y aquí tenemos uno que es exclusivo de la vía clásica, que eso de aquí es un componente inhibitorio de C1. La vía clásica, que les acabamos de mencionar, que inicia con la presencia de un anticuerpo, hay una molécula muy importante que está formada de varios pedacitos de moléculas. Es la C1Q. C1QRS. Son varios fragmentos que se van a unir, se acoplan y después se unen al anticuerpo. Aquí, esta de aquí. Esta de aquí. Como inicia con el anticuerpo se une a los antígenos en las superficies de las células, por ejemplo, o en todo caso en los antígenos solubles, y ahí están formando los inmunocomplejos, ¿no? Que vamos a hablar más adelante también de eso. Y esta molécula C1QRS reconoce la porción FC del anticuerpo, pero esta C1 inhibitoria va a bloquear, de tal manera que exclusivamente inhibe el inicio de la vía clásica de Pareto. Regula la vía clásica de Pareto. Esto es importante para evitar que haya daño en nuestras células, porque se active el complemento de forma innecesaria. Estas son las funciones de complemento a grandes rasgos, ¿okay? Lisis, ozonización, como estoy discutiendo, pero aquí lo tenemos más detallado. Entonces, vemos que ozoniza, promueve fagocitosis, aquí está la porción C3b, el receptor para reconocer C3b está en la superficie de un macrófago, ¿no? Y por lo tanto se lo come, ¿no? Aquí tenemos otro, estimula reacción inflamatoria, inflamación, componente quimiotáctico, el C3A, C5A, por ejemplo, aquí activando un neutrófilo, ¿no? Activando un neutrófilo aquí, para que vaya al sitio de inflamación, ¿no? Libere citocinas inflamatorias, los recluta. Y la citólisis de complemento, que es el MAC, ¿no? Que promueve la destrucción por lisis. Eso es un resumen. ¿Hasta aquí todo claro, chicos? ¿Sí? Ya saben, ya han leído, ¿no? Bien, entonces, otras proteínas plasmáticas son las citocinas. ¿Okay? Las citocinas son varias, podemos decir que citocinas inflamatorias, eso quiere decir promueven la inflamación, y hay citocinas antiinflamatorias, citocinas que van a disminuir la inflamación y promueven homeostasis, promueven regulación. ¿Okay? Es una parte muy importante que vamos a ir separando a lo largo del curso. Entonces, producidas, por ejemplo, si hablamos antiinflamatorias con una regulación por las células T reguladoras, ¿no? Que van a decir justamente cuando se acabó, se eliminó el microorganismo, ¿de qué me sirve mantener la inflamación? Eso va a promover más daño, destrucción del epitelio, del tejido. Entonces, el mismo sistema inmune, ¿no? Dice stop,
regula todo lo que fue producido, muere porque no le sirve más, ¿no? Y homeostasis, una palabra clave, homeostasis, balance. Es importante para que el mismo sistema inmunológico, si entra en contacto con otro microorganismo, comienza de cero, de base. Pero si hay un caos en la respuesta, ¿va a poder reconocer aquello nuevo que llegó? No, porque se encuentra perdido. Eso es lo que sucede a veces en una tormenta de situaciones, ¿no? Que tal vez ustedes habrán escuchado por ahí, ¿no? Es un caos total. El sistema inmune responde como quien dice, tengo un algo y en lugar de agarrar una pistola y a tirar, le doy un cañón, pues ahí de hecho pues voy a destruir todo, no solamente mi algo, sino todo lo que está en el camino. Esa es una tormenta de situación, ¿no? Destruye con todo lo que tiene. Se desespera y bota todo. Entonces, aquí tenemos, cuando hablamos de citocinas, ¿no? Forman parte, pueden ser producidas por las células de la respuesta inmunológica y también por la adaptativa. Las citocinas tienen acción, ¿no? Se unen a receptores de alta afinidad, promueven una respuesta de tipo autócrina, eso quiere decir que la célula, ¿no? Que la produció, la consume, es para ella, es egoísta, ella lo produce para ella sola, ¿no? Entonces, es un caso es el caso de la interleucina 2, producida por la célula T y consumida por ella. Para que se reproducción monoclonal, creo, ¿no? Para que ella no se... claro, la interleucina 2, autóctona. La célula T la produce y ella lo consume tan rápido que es difícil ser detectado. La interleucina 2. Otras tienen acción parácrina, eso quiere decir que la célula lo produce para que lo consuman otras células, ¿no? Aquí es un ejemplo que vamos a ver. Y otras tienen acción endócrina, eso quiere decir que activa varios tipos de tejidos, ¿no? Acción sistémica. Por ejemplo, una interleucina 1, un TNF, ¿no? Producido por una célula y activa sistema nervioso, ¿no? Activa endotelio y todo lo que encuentra en su camino. Entonces, aquí tenemos un ejemplo aquí arribita, y después van a revisar las diferentes que hay. Vemos aquí en el caso de un microorganismo, bacteria o virus, reconocido por quién, la mencionamos en la innata, por células como dendríticas o macrófagos. Aquí está la dendrítica, justamente su nombre viene porque tiene deditos, ¿no? Deditos, estira sus deditos y capta los antígenos. Las células dendríticas y los macrófagos. Reconocen por sus receptores tipo PRR, que ustedes nos han mencionado, tipo TOL, ¿no? A un virus o a una bacteria. Entonces, al reconocerlo, se activan y van a producir, ¿qué? Van a producir interleucina 12. La interleucina 12 que produce la dendrítica no la va a consumir ella. ¿Quién la va a consumir? Nuestra amiga la natural killer. Estamos en la innata todavía. ¿Sí? Entonces, al activar a la natural killer a su vez, ¿no? Va a producir otra citocina, interferón gamma. El interferón gamma que la natural killer produce no la va a consumir ella, la va a consumir los macrófagos. En este caso, por interferón gamma, nos conviene el macrófago M1. Este macrófago que al haber fagocitado este microorganismo, porque ya lo fagocitó, al ser súper activado con este interferón gamma, lo que fagocitó, que está en su fagolisosoma, lo va a destruir, produciendo ¿qué? Especies reactivas del sistema. Y lisa lo que estaba dentro, o sea, lo hace más activo, ¿no? Eso es lo que hace. Entonces, aquí vemos la acción parácrina, ¿no? De las citocinas. A su vez, el macrófago no solamente lisa y destruye lo que ha fagocitado, sino también va a producir citocinas como la interleucina 1 o la TNF o componentes o quimiosinas que tienen acción endócrina. Entonces, estos, por ejemplo, TNF, interleucina 1, van a viajar por el torrente sanguíneo, en este caso, van a activar endotelio. ¿Para qué? Al activar el endotelio, promueve la expresión de moléculas de adhesión de alta afinidad. ¿Por qué? Porque van a venir otras células del sistema inmune. Entonces, y para eso el endotelio tiene que estar preparado para adherirse con alta afinidad a estas células que vienen, que también a su vez han captado estas citocinas y están mejorando la expresión de moléculas. Porque saben que van a llegar a un lugar y tienen que estar listos en el medio del camino, en el recorrido ya tienen que estarse preparados. Entonces, llegan aquí, ¿no? Otras células y van a extravasar al tejido que está inflamado o el tejido donde está el microorganismo.
¿ok? Esta misma interleucina 1 llega, ¿no?, a lo que es el sistema nervioso central en el hipotálamo y promueve la activación de mediadores lipídicos. Entonces, mi pacientito, ¿qué va a presentar? Fiebre, aumento de temperatura, ¿ok? Porque aumenta la prostaglandina, ¿ok? Entonces, esto se va contactando uno con otro y por eso es que ustedes van después, ¿no?, observar las manifestaciones clínicas en su paciente. ¿Okay? ¿Cómo se originó? Porque entró una bacteria de la vida, ¿ok? Entonces, aquí tenemos, ¿no?, el ejemplo TNF, interleucina 1 que estamos viendo arriba, ¿no? Por aquí la interleucina 12 de las dendríticas, aquí el interferón gamma que estábamos mencionando, aquí los interferones de tipo 1 que mencionamos que hacen, generan el estado antiviral en todas las células, ¿no? ¿Para qué? Para incrementar la expresión de MHC1 y también promover la activación de otras células que les van a eliminar a quién, a los virus, ¿no? Y tenemos otras que no son tan inflamatorias, antiinflamatorias, aquí TGF beta, muchas células, especialmente las T reguladoras. ¿Para qué? Inhibir inflamación. ¿Okay? Eso vamos a ir viendo cuando veamos patrones de respuesta. ¿Okay? Aquí están inflamatorias, antiinflamatorias, los grupitos. Y aquí vemos cómo son estos receptores de patrones de reconocimiento, ¿no?, que reconocen a los PAMs, ¿no?, que son patrones moleculares asociados a patógenos. patrones moleculares asociados a patógenos, pero los PRR no solo reconocen PAMs, ¿qué más reconocen? DAMs, asociados a daños, ¿no?, destrucción tisular, ¿no? Entonces, y aquí vemos, bueno, la comparación de los receptores, ¿no? Aquí, en el caso, los toilet receptors, aquí los receptores tipo manosas, ¿no?, la distribución. Aquí el detalle de la respuesta frente, ¿no?, a, por ejemplo, virus, NK, situaciones de tipo 1, reclutamiento. Y aquí vemos en el caso de los PRR, ¿no? Sabemos que hay varios, si hablamos en este caso de los toilet receptors, pueden estar en la superficie, en el endosoma, ¿no?, o en el citoplasma, ¿no? Algunos están relacionados, si están aquí en el endosoma, relacionados al reconocimiento del material genético, ¿no?, DNA, RNA. Si están en el citoplasma, pueden reconocer, por ejemplo, también virus, ¿no?, RNA, ¿no?, del material genético. En la superficie, generalmente aquí los componentes exactos de los microorganismos extracelulares, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, si hablamos de los PAMPs, ¿no?, la flagelina de las bacterias, ¿quién lo reconoce? El receptor 5. Si hablamos del TOL4, ¿qué reconoce? LPS, manano o proteínas de virus también. Aquí en el caso del 1, 2 y 6, peptidoglicano, lipoproteínas, ácido lipoproteico, ¿no? Entonces, tomando en cuenta que estos componentes están en los microorganismos que hemos visto, ¿ok? Entonces, vemos aquí en la superficie algunos, otros en el endosoma, entonces activan vías de señalización que terminan activando factores de transcripción. Siempre van a encontrar que se menciona NF-kappa beta todo el tiempo o el factor IRF3, generalmente IRF3 para los interferones de tipo 1 virales, ¿no? Entonces, NF-kappa beta, estos activan genes que se traslocan al núcleo y resultan en ¿qué? Justamente en las citocinas inflamatorias, quimiosinas, moléculas de adhesión. ¿Por qué? Porque va a haber el rolling, el reclutamiento, pues tienen que ir hacia el sitio, tienen que mejorar su apariencia para poder adherirse, para poder hacer sus funciones. Tienen que mejorar, en el caso moléculas coestimuladoras, estamos hablando de las presentadoras de antígeno, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen que presentarle antígeno a sus amigas las células T, pues porque si no, no pasa nada. Y las citocinas. Entonces, estas son las características. Aquí en otro cuadrito también hay que recordar que algunos receptores tipo TOL funcionan como monómeros y otros como dímeros, asociados, acoplados. Entonces, por ejemplo, un heterodímero, TLR1 con TLR2 o TOL2 con TOL6. ¿Qué reconoce todo esto? El peptidoglicano,
Reconoce patrones asociados. ¿Está en qué? Está en hongos, están en bacterias. No me dice qué bacteria es, ¿no? Pero lo está reconociendo. Es extraño, exactamente. El hiporaminobanano en el caso del Mycobacterium, ¿no? Glicosfatidinocidol en el caso de protozoarios como el Trypanosoma cruzi, también lo van a reconocer, o en las levaduras heximosano que está en su país, ¿no? En el caso del TOR3, el RNA de los virus, ¿no? Tenemos aquí el TOR4, funciona como un dímero con esta molécula M2 o CD14, que reconoce LPS, ácido lipoteicoico. ¿En qué bacterias? Gran positivas, gran negativas. ¿Okay? Entonces, el 5 de la flagelina, pues, ¿no? Todas aquellas bacterias que tienen flagelo. ¿Quién será? No sé, un montón, pero lo reconoce. ¿Okay? Y ya dice que es extraño. Entonces, aquí el TOR7 y por ahí van las secuencias no metiladas, también de DNA de los virus y las bacterias, ¿no? Que son diferentes de nuestra secuencia. Aquí los ejemplos, ¿no? Estoy dando varios ejemplos para que por figuritas no se olviden, chicos, ¿no? Aquí está, por ejemplo, el caso del Trypanosoma cruzi, pues, ¿no? Glifosfatidinocidol, DNA. Tenemos aquí una gran positiva, DNA, lipopolisacárido. Ah, no, esta es positiva, esta es lipo... Ácido lipo... No, es lipo... No. Este es peptidoglucano. Ay, se me olvidó ese peptidoglucano, LPS, DNA, la flagelina, ¿no? Las lipoproteínas, DNA, RNA. Este es el ácido lipoteicoico, sí, pero este de aquí es... Ok, aquí está el hongo, ¿no? Y también no solamente están los paleoreceptores que son superficiales o en los humanos o de citosol, también están los nodos de la receptor. Los más comunes que van a siempre encontrar es el NALPI3, ¿ok? Que activan inflamosomas mediados por caspasas, y el NOD2. Entonces, y aquí están justamente de los hongos, esta parte de hongos, ¿no? La cándida, histoplasma, qué moléculas lo reconocen en base a sus componentes. Y aquí tenemos los nódulos de receptor y activa inflamaciones. ¿Okay? Este es importante porque generalmente por receptores tipo TOR se terminan generando las citocinas, pero las prointerleucinas, no los intermediarios, prointerleucinas. Estos de aquí van a terminar activando, clivando esa prointerleucina 1 beta en interleucina 1 beta. Y aquí sale funcionando. ¿Okay? Entonces, activan caspasas, ¿no? Y también aquí, para que vean que no solamente es de PAM, también están. Porque si tenemos daño en la mitocondria, es liberado por ejemplo, especies reactivas de oxígeno, y eso va a activar el NALPI3. Entonces, este se va a activar, la caspasa, y lo que va a hacer, se va a generar interleucina 1 beta, porque tiene que haber reparo del daño recibido. No hay agente patógeno, hay un daño a nivel celular y esa señal de daño es la que tiene que ser reparada también, ¿no? Esos son los TAMs. Aquí tenemos, en el caso de una bacteria, su flagelo, flagelina es reconocido, aquí, ¿no? Las caspasas y la prointerleucina 1 beta, que fue producido generalmente por un factor de transcripción como NF-kappa beta, aquí es clivado para ser activado, ¿no? Y aquí promover inflamación. Ahora, obviamente, en estas circunstancias, a los microorganismos no les conviene que eso suceda. Entonces, ¿qué es lo que hace? Mecanismo de escape. Al tener mecanismos de escape, un ejemplo, el virus de la influenza. El virus de la influenza tiene proteínas estructurales y proteínas no estructurales. En este caso, la proteína no estructural MS1, ¿qué es lo que va a hacer? Va a actuar inhibiendo la activación de la procaspasa a caspasa, de tal manera que no hay interleucinas inflamatorias. ¿Okay? ¿Qué hace, por ejemplo, una pseudomonas aeruginosa? Activa genes, el exo-U, exo-S, para hacer lo mismo una yersinia enterocolítica con sus genes tipo YOP, ¿no? O un Mycobacterium tuberculosis. Y así evaden el sistema inmunológico. ¿Okay? Bien, si hablamos del sistema inmune, ¿qué hora es? Yo sé que es mucha información, chicos, lo tengo bien claro, pero tenemos que cumplir. Entonces,
Entonces, en este caso, cuando hablamos del sistema inmunológico, estamos hablando que hay diferentes órganos que están asociados al sistema inmunológico. En este caso, hablamos de los órganos linfoides primarios, como el timo y como la médula ósea, que son importantes. ¿Por qué son primarios? Porque ahí queda la masura, se origina. Porque ahí se originan las células, ¿no? Se originan las células. Entonces tenemos aquí linfocitos B y aquí linfocitos B. ¿Ok? Entonces, y los órganos linfoides secundarios, porque aquí se da la respuesta. Ahí se da la respuesta inmune, el mecanismo de reconocimiento, la producción de anticuerpos frente a un resignación. Todo ahí. Entonces tenemos paso, por ejemplo, ¿no? Para todo antígeno que circula en sangre, paso, ¿no? Para antígenos de la piel, tenemos aquí los ganglios linfáticos. Por eso es que lo primero que se ve es inflamación de ganglio, ¿no? En todo caso, ¿recuerdan cuando les pusieron la vacuna? ¿No se acuerdan cuando les pusieron la vacuna? Entonces, es importante cuando están las vacunas, el lugar, el ganglio linfático axilar, más cerca del sitio de la inmunización, está inflamado, se hace como una bolita, ¿no? Entonces, porque ahí se da la respuesta inmune, frente al antígeno de la vacuna, ¿no? No es grande, pero se da. Entonces, y hay otras estructuras linfoides, como por ejemplo las placas de Peyerl, importantes para todo antígeno que es captado a nivel del aparato gastrointestinal, ¿no? Ok, y aquí tenemos, ¿no?, a las células de defensa, en general. Progenitor mieloide, tenemos a nuestros amigos basófilos, eosinófilos, monocitos, neutrófilos. Los monocitos se van a diferenciar en macrófagos o en células de linfo, dependiendo del tejido donde se encuentran, ¿no? Ahora, los mastocitos, que son también del tejido linfoide, no se sabe muy bien su progenitor, ¿no? Ahora, aquí tenemos, ¿por qué está señalado aquí? Porque las células... Porque todas esas son innatas. Porque todas esas son innatas, exacto. Pero si se dan cuenta aquí, la NK tiene progenitor linfo, ¿ok? Como una célula T, una célula B, pero funciona en la innata. Ok, aquí están las características de cada una, donde se encuentran, en sangre, en tejido, como un macrófago, tejido, ¿no? Sangre neutrófilo, basófilo, eosinófilo, mira. Ahora, aquí vemos la diferenciación. Genera a nivel de la médula ósea, ¿no? En sangre son los monocitos, en el tejido los macrófagos van a derivar, no hay citocinas que los ayudan a derivar, y tenemos, dependiendo del tejido, reciben diversos nombres, que es lo que ustedes van a ir escuchando por ahí, no por su especificidad. Ahora, en el sistema nervioso central, microglía. En el hígado, son las células de K. En el pulmón, macrófago alveolar, ¿no? Ahora, en el hueso, osteoclastos. ¿Ok? Pero todas ellas son macrófagos relacionados a mecanismos de defensa. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tiene sus múltiples receptores? Tipo PRR, ¿no? Tiene receptores para reconocimiento de manosas, ¿no? Aquí están los TOR, receptores para citocinas. ¿Qué van a hacer esto a nivel intracelular? Señalización. Entonces, por un lado, quimiosinas, migración, ¿no? Por otro lado, el receptor de manosa promueve fagocitosis, lo mismo que TOL y citocinas. Entonces tenemos fagocitosis, la producción de especies reactivas de oxígeno, de nitrógeno, en este caso óxido nítrico, citocinas y promover factores de crecimiento, ¿no? Metaloproteinasas, en este caso, por ejemplo, metaloproteinasas para reparo de tejido, ya es un M2, ¿no? Lo contrario de lo que es un M1, que es inflamatorio. ¿Okay? Entonces, todo eso está dentro del macrófago. ¿Cómo reconoce? Eso ya lo saben desde biología celular, ¿no? Por la fagocitosis. Ellos realizan fagocitosis, un tipo de endocitosis, ¿no? Una pregunta, creo que, si no me equivoco, el Mycobacterium tuberculosis evitaba la formación de fagocitosoma. Ah, sí. Sí, ¿no? Sí, se queda dentro del fagosoma y lo usa sobre- para ir dentro multiplicarse. altera lo que es la activación del macrófago, por eso que se termina formando estructuras como granuloma, la acumulación de varios macrófagos
que se desesperan porque no pueden eliminarlo y lo que hacen, lo aíslan. ¿Okay? Lo aíslan para que no llegue a vasos sanguíneos o conductos linfáticos y eso es lo que forman las lesiones en los pulmones. Cuando hablemos de tuberculosis vamos a ver un poquito cómo es la formación justamente de los gránulos y qué células están involucradas, pero básicamente son macrófagos, los primeros macrófagos alveolares, pues no que están a nivel de pulmón, que pobrecitos no consiguen controlarlo y se desesperan, llaman más macrófagos, más células, pero entre ellas no consiguen combatirlo, entonces ¿qué hacen? Lo aíslan. Si no te puede eliminar, te encarcelan. Bien, entonces aquí tenemos, ¿no?, la fagocitosis, la formación del fagolisosoma, se une el fagosoma con el lisosoma que tiene todas las enzimas para degradar lo que se ha comido, ¿no? Y tenemos aquí, se une, y esto es importante porque se activan, al activarse el macrófago con el interferón gamma, que no lo produce él, que lo producen otras células como las contract killer o las células TH1, ¿no? Lo que va a hacer, va a activar la formación de especies reactivas de oxígeno. Y con esto, la eliminación del microorganismo que está en el fagolisosoma. También es una específica, ¿no? Para degradar. A nivel de lo que es el lisosoma, pues el lisosoma tiene todos sus componentes enzimáticos para degradar, ¿no? Entonces aquí hablamos de otra célula fagocítica importante que son los neutrófilos. Ojo, los neutrófilos son los primeros en llegar al foco de inflamación. Ellos tienen un tiempo de vida de 6 horas. Ellos llegan, no consiguen controlar y pues mueren, ¿no? Mueren suicidándose con un mecanismo que se llama mitosis. Pero con esto se llevan a todo lo que tienen en el medio, incluyendo de sus hijos. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se activan los neutrófilos? Por sobreestímulos proinflamatorios. ¿Qué quiere decir? Reconocen por sus PRR al microorganismo y también tienen receptores para citocina, o sea, múltiples estímulos. No hay manera de que no se... Y también tienen receptores para complemento. Recuerden que el C5, por ejemplo, del sistema de complemento, ¿no?, tienen un receptor C5R. Por lo tanto, al liberarse C5 de la vía alternativa, lo llaman neutrófilo, en el medio de camino se activa y llega acá para reconocer qué es lo que está sucediendo, realiza fagocitosis, ¿no? Y cuando no consigue eliminar al microorganismo, queda fagocitado, tiene un mecanismo de muerte y destrucción exclusivo de él, que se conoce con el nombre de mitosis. Es una ruta de muerte exclusiva del neutrófilo. ¿Qué es lo que hace? Condensa, aquí se ha activado, ¿no? Entonces comienza el mecanismo de muerte, condensa su cromatina, lisa todo el contenido de su membrana nuclear y este neutrófilo tiene varios componentes enzimáticos, ¿ok? Metaloproteinasas, todos componentes dentro de él. Entonces, desintegra su membrana nuclear y sus organelas, mezcla todo ese contenido y lo libera para afuera. Sus proteasas, todo, para afuera. El neutrófilo también produce péptidos antimicrobianos. Entonces, imagínense, todo lo que tiene dentro, al entrar en proceso de muerte, lo libera y destruye como una red, por eso es que también se conoce con el nombre de trampas extracelulares, como una red de una araña, ¿no? Las redes de araña que se esparcen y todo lo que encuentran en el camino lo captan y en este caso lo destruye. El problema es que al hacer este mecanismo de muerte no solamente se lleva las bacterias o las células infectadas por virus que pueden estar en el medio, también destruye tejido. Y después tiene que haber reparo, ¿no? Pero eso es el mecanismo de muerte. Entonces aquí vemos, ¿no?, cómo es el reconocimiento de los virus por la respuesta inmunitaria, que ya hemos comentado, casi me caigo. Los interferones, ¿no?, y las células naturales. Importante recordar, por ejemplo, que las NK también están envueltas en la destrucción de células tumorales. Cuando hablemos de células cancerígenas, vamos a de nuevo recordar estos mecanismos mediados por NK, porque son muy importantes cuando las células tumorales desarrollan mecanismos de escape del sistema inmunológico. Son bien expertas. Entonces, aquí sirven las naturales. Tienen receptores que le reconocido aquí en los virus, reconocido por Toll-like, producen estas citocinas y terminan activando las natural killer, ¿no? Entonces tenemos aquí la destrucción del virus infectado por la presentación del antígeno viral, ¿no?, que ya no es propio y lo destruye. O también son activados aquí por los macrófagos que han fagocitado y ellos producen interferón gamma. Es importante para que el macrófago, ojo, hay una parte muy importante,
que cuando hablamos de un macrófago en tejido, un macrófago en reposo, como es el caso de los macrófagos alveolares, por ejemplo, que están in situ en tejido, no son tan efectivos eliminando un microorganismo como aquel macrófago que viene migrando. Se ha visto, hay experimentos, en la parte experimental, que la acción de la producción de especies reactivas de oxígeno y la capacidad de eliminación de los macrófagos que migran, o sea, que son derivados a partir de monocitos, es mayor que aquellos que están en tejido. Entonces, por eso es que es importante que células como las natural killer produzcan estos interferones para potenciar la activación de estos macrófagos que están en tejido. ¿Okay? Entonces, eso es importante. Bien. Entonces, el reconocimiento, ¿no?, de los virus, aquí estamos viendo con las NK. ¿Por qué? Porque sabemos que la NK tiene que reconocer, tiene que saber diferenciar entre el antígeno de una célula saludable y el antígeno de algo extraño, ¿no? Ya sea virus o ya sea célula cancerígena. Entonces, justamente tiene moléculas de activación, pero también tiene moléculas de inhibición, y una de ellas es la que se une a lo que es, y eso vamos a ver un poco más la clase que viene, el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1. El de tipo 1 suele presentar antígenos propios, antígenos intracelulares. Por eso es que cuando hay la presencia de un virus, termina siendo un antígeno intracelular. No, sí, termina siendo un antígeno intracelular y lo expresa. Entonces, al expresar un antígeno intracelular, una célula infectada por virus, allí es que es reconocido por la célula TCD8, de la respuesta inmune adaptativa. Cuando lo presenta, porque también un mecanismo de escape, que es el que vemos aquí, el virus no le conviene ser reconocido, él quiere sobrevivir. Entonces, ¿qué es lo que hace? Inhibe la producción de la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, por lo tanto no se expresa. Al no expresarse nada, obviamente el sistema inmune, la adaptativa, estoy hablando de la TCD8 citotóxica, no lo reconoce, no sabe qué hacer, porque como no reconoce cómo se activa, se queda así. Pero ¿quién actúa cuando no está presente? Natural. Entonces, lo que la célula TCD8 no reconoce, la natural killer reconoce. Y de alguna manera se compensa en el sistema inmune. ¿Okay? Entonces, si el virus no inhibe, entonces aquí es que el receptor de inhibición de la NK no se activa, por lo tanto destruye aquello que se está. Las células tumorales también generan ese tipo de mecanismo. Deja de inhibir. Ok, entonces aquí hablamos a grandes rasgos, pues estamos hablando que el sistema inmune reconoce varios tipos de componentes. ¿Cómo sobrevive el microorganismo? Mecanismo de escape. Entonces, un neumococo, estreptococo neumonial, ya habían mencionado probablemente en laboratorio, no sé si yo lo he mencionado, en clase pasada en teoría, cuando hablamos de bacterias, presentan cápsula, ¿no es cierto? Entonces, al presentar cápsula de polisacárido, no es posible que sea fagocitado. Ahora, el estafilococo. El estafilococo, ¿cómo se reconoce en laboratorio? Por la prueba de la catalasa. Por la prueba de catalasa, ¿no? ¿Y cómo reconozco que es un estafilococcus aureus? Por la prueba de la coagulasa. La coagulasa. La coagulasa con la catalasa me dice, señores y señores, que es estafilococcus aureus, nombre y apellido, ¿no es cierto? Entonces, pero la catalasa, que es una enzima metabólica del estafilococcus, no lo produce para ser reconocida en laboratorio, pues. Eso de ahí lo hacemos nosotros en laboratorio funcional para ayudar. Es para protegerse de la especie cultiva. Justamente, en el momento en que el estafilococo ha sido fagocitado y que se encuentra dentro del fagolisosoma, él no quiere morir, no quiere ser destruido. ¿Qué lo salva? La producción de la catalasa. La catalasa inhibe la producción de especies reactivas de oxígeno, por lo tanto no se llega a generar óxido nítrico. Y el estafilococo vive dentro del fagolisosoma. Ese es un importante mecanismo que tiene esta bacteria y que lo hace virulento, justamente porque consigue sobrevivir. En el caso de la Neisseria, por ejemplo, la Neisseria meningitidis, que es el agente causal de la meningitis, ¿no? Meningococcus. Entonces aquí la Neisseria meningitidis
expresa en su superficie ácido ciálico. Al expresar ácido ciálico, estos componentes son muy semejantes a veces a los que tenemos en nuestras células. Entonces, engaña al sistema de complemento y no se llega a producir C5 y C3 por la base, porque mimetiza lo que se expresa en la célula humana. ¿Okay? Y así se escapa. El estreptococo, creo que ustedes han mencionado este laboratorio, no. Mencionaron en el estafilococo la proteína A, ¿no es cierto? El estreptococo tiene también un equivalente, que es la proteína M. La proteína M no permite que se una la molécula C3. Por lo tanto, el sistema de complemento de la vía alternativa no funciona para opsonizar y promover fagocitosis para el estrés. Y en el caso de la pseudomonas es una bacteria gram negativa que tiene LPS. Normalmente el LPS sería reconocido por todo el receptor. ¿Qué es lo que hace esta bacteria? Modifica la estructura de su LPS para ser, en todo caso, resistente a la acción de antibióticos. Y está relacionado a su resistencia a antibióticos. ¿Okay? Bien. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Estamos? Chicos, ¿estoy yendo muy rápido? Temas de isla. En el caso de inflamación, es, bueno, cuando hablamos de un proceso inflamatorio, ¿no? Hay que recordar que un proceso inflamatorio no necesariamente está asociado a la presencia de un patógeno. Puede haber una señal de daño que requiera la regeneración del tejido. ¿Okay? Entonces, ¿para qué? Para que ese tejido sea reparado. Entonces tenemos agentes inductores de un proceso inflamatorio, por ejemplo, ¿no? Una alteración en el tejido, un trauma, un golpe y un proceso de infección. Entonces, los mecanismos, en todo caso, están relacionados a la destrucción de patógeno con el patógeno, a restablecer la barrera dañada, la reestructuración del tejido, ¿no? Y la remoción, en todo caso, del tejido lesionado. ¿Qué está involucrado en todo el proceso? Obviamente, en este proceso, aquí es un ejemplo, aquí es una espina, ¿no? Cuerpos extraños, exactamente. Si tenemos, por ejemplo, cuando sin querer nos entra una astilla, ¿no? O una espinita de una rosa, pues generalmente es la bendita astillita que no la conseguimos encontrar, pero cómo duele, ¿no es cierto? Entonces, eso provoca una alteración, hay vasodilatación, este es un proceso inflamatorio, porque obviamente lo vemos que comienza a ponerse rojo y duele, ¿no es cierto? Esas son las señales del proceso inflamatorio. Aquí tenemos, las señales son 5, el calor, porque lo tocas, comienza a quemar, ¿no? Aumento de temperatura, lo ves rojizo, el rubor, formación de edema, obviamente con una astillita no va a hacer todo eso, pero con un corte, con otro proceso mayor sí, ¿no? El dolor incomoda, duele, ¿no? Y la pérdida de la función cuando la lesión es más grave. Entonces, esas son las señales clásicas de un proceso inflamatorio. Dolor, calor, rubor, edema, pérdida de función. Ahora, todo este proceso es mediado por diferentes tipos de componentes. Dentro de ellos tenemos los que son de naturaleza química, que promueven justamente todo el proceso inflamatorio. Tenemos las aminas activas de cara, ¿no? Las histaminas, que van a promover vasodilatación y para poder que vengan todos, ¿no? Al lugar. Hay que llamarlos y que si estamos hablando de una lesión en el tejido y viene por el vaso sanguíneo, tiene que aumentar la permeabilidad del vaso sanguíneo para que pasen estas células o estas moléculas que tienen mayor tamaño, porque normalmente no pasa nada grande, pasa solamente con ajustes contenido como agua o proteínas pequeñas, ¿no? Después no pasa nada. Tiene que haber vasodilatación. La serotonina también. Tenemos aquí las proteínas de membrana secretadas. Hemos mencionado citocinas y quinosinas, son componentes químicos, ¿no? También aquí tenemos mediadores lipídicos. Aquí están las prostaglandinas, leucotrienos, todos producidos a partir de componentes como ácido araquidónico. Y tenemos aquí, ¿no? Los péptidos de acción enzimática complementarios, ¿no? Por ejemplo, las radicininas y otros péptidos.
caso del proceso inflamatorio, podemos decir que puede ser local, sistémico, pero también un proceso inflamatorio puede generar daño a nivel del sistema, alteraciones. Tenemos aquí en el caso de local, obviamente porque se promueve la inflamación, son producidas citocinas, hay moléculas de adhesión incrementadas, aquí está el aumento de la permeabilidad, todo en un tejido, por ejemplo en el endotelio, ¿no? Los leucocitos obviamente se activan, producen más citocinas y esto se promueve el reclutamiento de varios tipos celulares, ¿no? Todos ellos activados. Sistémico, porque obviamente citocinas, como hemos mencionado, con una TNF o una interleucina 1, van a viajar por el torrente sanguíneo y llegan a otros tejidos, ¿no? Como el cerebro, para la activación justamente de los cambios de temperatura, activación de mediadores lipídicos. En el hígado, importante cuando llega al hígado, citocinas como la interleucina 6 o la misma interleucina 1, porque promueve la producción de las proteínas de fase agudo, que también es un importante indicador del proceso inflamatorio. No nos dice qué microorganismo o qué problema tiene exactamente el paciente, pero nos dice que hay una inflamación, que hay un problema inicial y que hay que hacerle más estudios. Generalmente lo que ustedes solicitan también es lo que es el dosaje de las proteínas de fase aguda. Ahora, a nivel de la médula ósea, cuando son producidos este tipo de citocinas, la médula ósea entiende que hay un problema, ¿no? Y va a comenzar a aumentar lo que es la hematopoiesis, aumentar la producción de células, en este caso del sistema inmunológico, ¿no? Puede ser aquí, dependiendo de unas citocinas, por ejemplo, una interleucina 17, le va a indicar aquí a la médula ósea que requiere más neutrófilos, porque tiene un proceso infeccioso por bacterias. ¿Okay? Entonces, si tenemos una interleucina 5, la médula ósea entiende que tiene que producir eosinófilos, porque tiene un proceso, por ejemplo, mediado por un nemito, ¿no? Por un parásito. ¿Okay? Entonces, eso es lo que entiende. Interpreta que requiere ayuda, por lo tanto, incrementa la hematopoiesis, produciendo el tipo celular que se requiere para el tipo de problema. ¿Okay? Y cuando hablamos de patológico, en general, porque justamente estas citocinas inflamatorias, al activar múltiples tejidos, ¿no? En el caso de aquellas que son endócrinas, pueden promover daño. Por ejemplo, a nivel del endotelio, el TNF, ¿no? Puede promover, o promueve lo que es el incremento de la permeabilidad, puede comenzar a haber formación de trombos, ¿no? Y obstrucción a nivel de vaso sanguíneo. ¿Okay? En el caso de la misma TNF, por ejemplo, como tenemos un aumento de un proceso inflamatorio, puede comenzar a generar alteraciones en el ritmo cardíaco, ¿okay? Que son indicadores de que hay un problema. Entonces, aquí vemos justamente del proceso inflamatorio el famoso roble, ¿no? Cómo llegan las células hasta el tejido que está en proceso inflamatorio. El tejido que está en problema, el tejido donde está el microorganismo generante de la infección. Entonces, tenemos aquí, ¿no? Inicialmente, por ejemplo, el macrófago fagocitó el microorganismo y comenzó a producir citocinas inflamatorias. Esto promovió el cambio en términos de moléculas de adhesión de todo el endotelio, ¿no? Entonces, y esto también llega a promover, por ejemplo, de algunas moléculas, la activación de células como los neutrófilos, por ejemplo, ¿no? Se activan y mejoran sus moléculas de adhesión. ¿Por qué? Porque cuando tomen en cuenta la fuerza del flujo sanguíneo, ¿no? Entonces, aquí lo que tiene que hacer es adherirse firmemente y por eso mejora la expresión de baja afinidad de sus integrinas y sus selectinas a alta afinidad. ¿Para qué? Para adherirse al tejido. Se adhiere al tejido firmemente y no le dé cambio en su conformación, en su estructura y extravasa al tejido. ¿Okay? Entonces, todas estas son moléculas de integrinas. Y aquí llega al tejido y realiza, por ejemplo, mecanismos como fagocitosis, si fuera neutrófilo, ¿no? Lo mismo que el macrófago. Aquí tenemos otro ejemplo del proceso inflamatorio. Tenemos una bacteria en el tejido o dañado, entonces son activadas justamente la vía de complemento, por lo tanto va a favorecer la fagocitosis mediado por un macrófago. El macrófago, aquí tenemos, ¿no? La formación de complemento MAC y se liberan también aquí
moléculas como C5, que son quimiotácticas, vasodilatadoras, y tenemos aquí el mismo macrófago, por otro lado, produciendo citocinas como interleucina 1 sistémica, interleucina C, que va a afectar al hígado, TNF, ¿no? En este proceso aquí tenemos vasodilatación, incremento de permeabilidad, que favorece justamente que células que están viajando por el vaso sanguíneo, neutrófilos, los macrófagos, que el tejido monocitos, disculpen, que el tejido se convierten en macrófagos con las citocinas de medio, y tenemos aquí los neutrófilos, ¿no? Y otros. Disculpe, doctora, ¿cuáles son las proteínas de fase aguda? Las proteínas de fase aguda es producida por el hígado. ¿No son específicas? ¿Ustedes son un grupo general? Sí, generalmente conocemos las sedosas proteínas de fase aguda. Bien, aquí tenemos, ¿no?, mediadores lipídicos, generalmente llevados por componentes en la membrana celular, como son los fosfolípidos, por enzimas como las fosfolipasas. Entonces tenemos aquí que se genera ácido araquidónico. Otros componentes enzimáticos, como la ciclooxigenasa, ¿no?, genera prostaglandinas. Y en este lado tenemos, por ejemplo, con la prostaglandina D2 o la E2, sino lo que es la inflamación, dolor, fiebre, ¿no?, las manifestaciones, mediadores lipídicos. Y por otro lado, por ejemplo, si llegamos con una ciclolipoxigenasa, leucotrienos, y esto está aquí relacionado a un perfil de alergias, inflamatorias, pero de alergias, de asma, ¿no? Eso sería todo. Ok, es que por ejemplo en el caso del Streptococcus pneumoniae, ¿no?, que se dice que presenta la cápsula del polisacárido, no son todos los Streptococcus pneumoniae que presentan cápsulas. Es cuando presentan genes que activan la presencia de cápsulas. Pero es importante conocer que tiene este factor de virulencia, que aquellos que lo pueden presentar están minimizando ese tipo de reconocimiento. ¿Okay? Bien, chicos, entonces